Muy bien, ahora vamos a ver una propiedad más y esta me dice que si yo tengo dos números que son iguales, entonces yo puedo tener los logaritmos de ambos números en una misma base y estos logaritmos también van a ser iguales. Esto se debe a que el logaritmo es una función uno a uno, entonces si los argumentos son iguales, entonces las imágenes también van a ser iguales, de ahí es de donde nace. Bueno, y también al revés, que es prácticamente lo mismo, si los logaritmos de dos números en la misma base son iguales, por el mismo motivo que es una función uno a uno, entonces los argumentos también van a ser iguales. Bueno, ahora vamos a emplear esto, pero lo vamos a hacer también aprendiendo esto más. El uso de calculadora para evaluar logaritmos con bases que no son 10 o e. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, muchas calculadoras, al menos las que son un poquito más antiguas, porque las modernas ya incluyen esta función, solamente tienen la función logaritmo para el logaritmo en base 10, que como saben se llama logaritmo común, o el logaritmo en base e, que es el logaritmo natural. Entonces, aquí tengo una calculadora. Bueno, esta en este caso ya tiene la función, lo voy a mover acá. Ya tiene la función logaritmo en una determinada base, ahí está, es el primer botón de la derecha, pero generalmente no tienen este botón para elegir base, muchas calculadoras. Entonces solamente tienen estos dos que son logaritmo, cuando solamente está el logaritmo, es en base 10, ¿verdad? Ya lo hemos visto, y ln es logaritmo natural. Entonces, vamos a suponer que nuestra calculadora no tiene la opción para elegir la base del logaritmo. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros esos logaritmos? Pues aquí vamos a ver con un pequeño ejemplo. Y me dice, vamos a aproxime el logaritmo de 7 en base 2 y redondee la respuesta a 4 decimales. Bueno, entonces aquí tenemos logaritmo de 7 en base 2. Entonces nosotros vamos a decir que ese logaritmo de 7 en base 2 va a ser un número y. Si yo aplico, bueno, vamos a empezar ahora el procedimiento aquí con blanco. Si yo aplico la definición del logaritmo, esto es lo mismo que decir 2 elevado a la y va a ser igual a 7, ¿verdad? Ahora, si yo tengo dos números que son iguales, no se lee blanco ahí. Si yo tengo dos números que son iguales, yo puedo algo así como que sacar el logaritmo de cada número, ¿verdad? Se pone el logaritmo, se toma el logaritmo, también se lo suele decir a cada uno de esos números, y yo voy a aplicar esa propiedad acá y voy a tener logaritmo en base, logaritmo natural. Vamos a utilizar el logaritmo natural. Voy a sacar el logaritmo natural de 2 a la y aquí voy a sacar el logaritmo natural de 7. Entonces acabo de aplicar esa propiedad. Ahora yo conozco esta propiedad de que el exponente se viene como factor. Entonces y por logaritmo natural de 2 va a ser igual al logaritmo natural de 7. Y yo quiero despejar y. Entonces y va a ser igual al logaritmo natural de 7 sobre el logaritmo natural de 2. Y aquí está lo bonito del asunto. Y es igual al logaritmo de 7 en base 2. Entonces en lugar de y voy a escribir logaritmo de 7 en base 2 y eso dice que es todo esto. Logaritmo natural de 7 sobre logaritmo natural de 2. Ojo, yo podía haber elegido también el logaritmo común o inclusive logaritmos en otras bases y eso está en la propiedad que vamos a demostrar enseguida. Pero terminaremos primeramente este ejercicio y pues ahora sí, logaritmo de 7 en base 2 va a ser la división de estos dos y el logaritmo natural sí lo tengo en todas las calculadoras y eso va a ser, aquí está, logaritmo natural de 7 dividido entre el logaritmo natural de 2. Y el resultado sería 2.8073. Y me está diciendo que redondee la respuesta a 4 decimales. Entonces la respuesta después del 3 trae un 5, el 5 se redondea para arriba, entonces aquí el redondeo correcto sería con 4. Muy bien, ahí está. Como pueden ver no es nada complicado, no es nada difícil y si quisiéramos hacerlo directo, con este botón que en este caso esta calculadora sí la tiene, sería logaritmo en base 2 de 7.
Y como pueden ver, el resultado es exactamente el mismo. Por si alguien necesita esta calculadora para Android, pues se llama CalcS, está en Android, en el Google Play, es gratuito. Aquí a la derecha tengo el icono, CalcS. Un nombre medio raro, pero es una buena calculadora, es bastante útil. Entonces ahí está. Así es como se calcula el logaritmo de un número cuya base no es ni ni 10. Y de ahí vamos a pasar a esta propiedad más que me dice, esta propiedad es bien interesante, se llama cambio de base. A y B no son iguales a 1, muy bien, entonces, y todos son números reales positivos. Bueno, entonces esta propiedad me dice que si yo tengo el logaritmo de un número en una cierta base, yo lo puedo escribir como el logaritmo del argumento en una nueva base dividido entre el logaritmo de la anterior base en la nueva base. Es lo que hemos hecho acá. Exactamente lo que hemos hecho acá. Estos dos como que se vinieron aquí y hay una nueva base que va a ser E en este caso, pero podría ser cualquier otra base. Vamos a demostrar esto rápidamente. Y la demostración es prácticamente lo mismo que ya hemos hecho en el ejercicio anterior. Si yo tengo que el logaritmo de m en base a y le puedo decir que esto sea y, entonces por definición a elevado a la y va a ser igual a m. Yo voy a sacar el logaritmo de ambos y el logaritmo que voy a sacar va a ser en una nueva base b. Entonces, logaritmo de a a la y en base b va a ser igual al logaritmo de m en base b. Eso es por la propiedad que hemos visto al principio de este video. El exponente puede venir como factor, también ya hemos demostrado esa propiedad. Y el logaritmo de a en base b va a ser igual al logaritmo de m en base b. Vamos a despejar y. Y y va a ser igual al logaritmo de m en base b dividido entre el logaritmo de a en base b. Todo esto, este factor se vino a dividir. Y por último, y es logaritmo de m en base a. Entonces, en lugar de y voy a escribir logaritmo de m en base a va a ser igual a todo esto. Logaritmo en base b de m dividido entre el logaritmo en base b de a. Y eso es la propiedad que tenemos acá. Cambio de base. Cuando yo tengo el logaritmo de un número en una cierta base y esta base por algún motivo no me es útil, tengo que cambiarla, yo puedo cambiarla, pero se transforma en dos logaritmos, en una división de dos logaritmos, ambos con la nueva base, y los argumentos de estos dos logaritmos van a ser el antiguo argumento y la antigua base. Muy bien, entonces esta es la propiedad de cambio de base de los logaritmos. Y pues generalmente esto se lo utiliza mucho para evaluar un algoritmo en la calculadora justamente, y se suele utilizar esto, el logaritmo en base 10 o el que hemos hecho en el ejercicio anterior, el logaritmo natural. Pero en sí, la propiedad importante es esta, no importa cuál sea la nueva base, esa es la propiedad. Esto no parece una B, parece un 10 y ahora sí, eso sí parece una B. Bueno, entonces esto sería la propiedad del cambio de base y cómo evaluar logaritmos en una calculadora cuando la base no es 10 ni E. Bueno, para terminarlo directamente, vamos a hacerlo directo en este video. Vamos a utilizar la propiedad de la fórmula del cambio de base para estos dos y vamos a redondear la respuesta. Entonces me está diciendo el inciso A, logaritmo en base 5 de 89. Ahora yo, utilizando mi propiedad del cambio de base, puedo decir que esto es directamente logaritmo, lo voy a escribir un poquito más arriba, logaritmo de 89 y puedo dejarlo en base 10 dividido entre logaritmo de 5 en base 10. Entonces hay una nueva base que es 10, ya no se escribe, y estos dos vienen a ser los nuevos argumentos. Listo, y esto yo lo puedo evaluar en la calculadora y lo vamos a sacar. Entonces esto va a ser logaritmo en base 10 de 89 dividido entre logaritmo en base 10 de 5 y el resultado va a ser 2.7889. Ahora me está diciendo que lo redondee, el número que está después del 9 es 4, entonces esto se queda en 9. Muy bien, entonces ahí está, este sería el inciso A y de la misma forma vamos a hacer el inciso B.
Entonces el logaritmo en base raíz de 2 de raíz de 5, yo lo puedo escribir como, vamos a utilizar esta vez logaritmo natural. Logaritmo natural de raíz de 5 sobre logaritmo natural de raíz de 2. Muy bien, y ese resultado yo ya puedo sacarlo en la calculadora y voy a poner logaritmo natural de raíz de 5. Aquí esto está, hay que cuidar bien en la calculadora dónde va el paréntesis, ahí es el lugar correcto. Logaritmo natural de raíz de 2, cierro el paréntesis y todo eso me va a dar 2,3219 y el número que sigue al 9 es 2, por lo tanto esto se queda en 9. Muy bien, entonces ahí está. Así es como se utiliza la propiedad del cambio de base. Aquí hay unos cuantos ejercicios, por favor practíquenlos. Ahí está, para que se lea bien. Utilicen cambio de base. Los primeros tienen que simplificar lo más que se puedan, todo este montón de acá. Y en los otros ahí nos dice utilizar la fórmula y también vamos a evaluar. Entonces los primeros simplificamos y los otros evaluamos. En estos podemos utilizar todas las propiedades que hemos visto. Bueno, en cualquiera podemos utilizar todas las propiedades que hemos visto. Entonces esto es propiedades de logaritmos. Ahí hay un pequeño resumen, sáquenle un screen. Son todas las propiedades que hemos visto, bien resumidas. Muy bien. Y en base a eso, aquí una nueva tanda de ejercicios. Todos estos son de un nivel un poco mayor, utilizando todas las propiedades. Practíquenlos, por favor. Lo voy a agrandar ahí. Lo voy moviendo para que ustedes vayan sacando screens, por si es que no se veía cuando estaba en pequeño. Y ahí está. Muy bien, entonces espero que esto de las propiedades se haya entendido. Es muy importante porque si no se entendió lo que se viene, va a ser muy difícil. Entonces repasen todos los videos, acostúmbrense a manejar las propiedades y ya en los siguientes videos vamos a entrar a lo que son las ecuaciones. Muy bien, entonces compartan, denle un like, suscríbanse, apoyen al canal y nos vemos en el siguiente video.